Bienvenidos a otro episodio más de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Y hoy va a ser un tema, no sé cómo abordarlo, simplemente les voy a decir que en octubre del 2022 nadie hablaba de esto y hoy es un tema central prácticamente en cualquier conversación. En cualquier portal de noticias que ingresen, en cualquier noticiero, ya se habla con temor de la inteligencia artificial. Para saber si estamos ante una verdadera revolución, qué es lo que va a pasar, qué no va a pasar, podemos practicar futurología, podría ser este programa otra persona que no existe. Contamos hoy con la presencia de Mariano Quiroga, periodista, docente, especialista en el tema y un largo currículum que justifica su presencia en este programa y ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por venir y vamos a tratar de... Por ahora es presencial. Presencial. Por ahora, algún día estarán los avatars, capaz, ¿no? Un holograma. Un holograma nuestro, charlando. Sin nuestro consentimiento, porque ya aprendieron todo. Y ya va a llegar un momento en el cual se nos va a ir. Por ahora, lo interesante sería eso, ¿no? Cargarle cosas a ese holograma y que si uno no se lleva bien con la cámara o lo que sea, poder... Y cobrar nosotros. Obviamente, eso siempre. Pero digo, por ahora estamos acá y eso también me parece que es la diferencia entre lo que nos tiene que dar tranquilidad de la inteligencia artificial, ¿no? De que uno puede, en mi caso, ponerse a escribir una nota o elaborarla, pero es el momento en el cual los que creamos contenido, por ejemplo, explotar la marca personal, como se le dice, ¿no? Porque es el momento en el cual, cuando vos leas multiviral o lo que sea, decirle, bueno, el que está detrás del multiviral soy yo, y podemos tener una charla de café o una conferencia, lo que sea, y pensarla desde un lugar más humano también y romper la frialdad de una pantalla. Me parece que esas son algunas de las ventajas. Recién mencionaste la generación de contenido. Y es algo obvio, yo me siento a trabajar con un texto y me aparece un subrayado. Acá hay un error de ortografía en rojo, ¿no? O en azul. ¿No habrás querido decir tal cosa? Y vos te quedás como diciendo, tienes razón, suena mejor si lo digo de otra forma. ¿En cuántas cosas que hacemos a diario ya está presente la inteligencia artificial y no sabíamos que se llamaba así? La primera que se me ocurre para decirte, por ejemplo, no es tanto en la generación de contenido, sino en los chatbots, cuando vos llamás un 0800 y te daban las opciones para comunicarte con tal persona, las respuestas automatizadas y demás, ahí ya había. De hecho, funciona, nada más que ahora la diferencia es que no está referida a un solo hábito, como puede ser sacarte un turno en un médico, sino de que volcaron todo lo que había en internet ahí adentro. Desde ahí en adelante se lo puede ver en un sinfín de cosas, ¿no? De hecho, hay un meme muy gracioso hoy en día que es este famoso personaje de He-Man, creo que le saca la capucha, y dice ChatGPT, le sacan la capucha y está el clic de Windows, el viejo. Sí, de Scooby-Doo. Claro, de Scooby-Doo. Digo, es Sí. eso mismo. Nosotros hacía muchísimo tiempo que veníamos laburando con inteligencia artificial. Nada más que ahora nos dieron el juguete y nos dijeron jueguen ustedes. Ya no es tanto las corporaciones detrás, obviamente están detrás de las corporaciones, pero ahora es como que jueguen, creen, diviértanse y preocúpense también. ¿Y qué tan prudente y qué tan imprudente fue decir, bueno, que gente que puede matar a una tonina por sacarse selfies, integre ese grupo gigante de masa humana que se dedica a jugar con la inteligencia artificial? A ver, la prudencia o la imprudencia tiene que ver también con una cuestión social nuestra, ¿no? Digo, a mí no me gusta mucho esta cosa de que las tecnologías son buenas o malas, siempre está en manos de quien las tenga. Es una herramienta, cuando vos la ves como una herramienta, y a mí me gusta ejemplificarlo con el caso de un martillo, vos el martillo se lo puedes tirar por la cabeza a una persona y lo puedes matar. Sí, todo se arma. Pero lo puedes usar para colgar un cuadro y embellecer una casa. Entonces, desde ese punto de vista, la imprudencia o la prudencia parte más de un estudio sociológico de cómo nosotros como sociedad venimos ya comportándonos, incluso antes de que existiera la inteligencia artificial o cualquier otro tipo de herramienta tecnológica, ¿no? Me parece de que es una cuestión... Y el avance mismo los tipos se dieron cuenta de que esa cantidad de datos que hoy en día tienen la podían convertir en texto, en imágenes, porque no dejamos de ser nosotros los que alimentamos la inteligencia artificial durante muchísimos años, generando contenido en un blog, en un posteo, en lo que sea, en la web, y que hoy en día la inteligencia artificial toma un poquito de cada uno de esos rompecabezas que tiene la gran internet y arma un texto que uno piensa que es de la nada, pero no, es una copia de muchos textos que hay circulando por la web. Las fotos en redes sociales, por ejemplo, uno las fue cargando voluntariamente durante mucho tiempo.
Y de golpe uno puede ir a un país que tenga identificación biométrica y saben quién es uno, de dónde viene, qué ha hecho, dónde ha estado. Le- Sí, la misma foto en Facebook cuando te decía, te señala los rostros y te dice, Es esta verdad. persona es tal, eso es inteligencia Y artificial. vos le decías que sí, ya está, te identificaba todo. Te la Exactamente. etiquetaba y listo, y eso es inteligencia artificial. Facebook mismo, cuando un emprendedor, un comerciante o lo que sea, quiere poner una publicidad y te dice, le va a gustar a las personas con determinadas características, ahí detrás hay inteligencia artificial. ¿Cuánto hace que está la inteligencia artificial entre nosotros? La inteligencia artificial, ya hay escritos de Alan Turing y demás que habla de la década del 60, más o menos, estamos hablando del mismo tiempo, 68, cuando se creó Internet. Entonces, desde esa época, 68. y 68, plena Guerra Fría, se crea Internet, ¿no? Entre dos universidades. La primera conexión, que lo llamativo es que se les cae la conexión entre ellos. Pero a partir de ahí, a partir que se empieza a crear un montón de procesamiento de datos, existe. Lo que pasa es que antes capaz que era más corporativa, capaz que era una herramienta. El otro día estuve dialogando con una persona que laburaba inteligencia artificial para IBM y lo hacía en la década de los 80, 90. Lo que pasa es que hoy en día nada, se masificó, pero viene con nosotros desde hace muchísimo tiempo y, y es algo que lo usaron completamente todo, porque imagínate vos, grandes empresas que tienen que cruzar datos para ver determinadas cosas, eso lo tenés que hacer con inteligencia artificial. No hay un trabajo manual que pueda procesar una gran cantidad de datos. Y las grandes empresas procesan muchísima cantidad de datos para sacar presupuestos, para diseñar planos o lo que sea, y ahí hay inteligencia artificial. O sea que estamos hablando de algo que antes se le decía inteligencia artificial en base a órdenes que le dábamos y que por ahí ahora lo que asusta es que pareciera que tuviera conciencia propia. Todavía no estamos llegando. A ver, hay una cuestión de que ese sí vendría a ser el gran temor de que tenga conciencia propia. Todavía no es conciencia propia, todavía siguen funcionando en base a la gran cantidad de instrucciones que nosotros le damos. Cuando se habla de la posibilidad de llegar a eso, ahí es donde se preocupan todos, porque dice, si llega a tener conciencia propia, si llega a tomar decisiones por su propia cuenta, pueden hacer cualquier cosa. Pero he leído que se le están dando, por ejemplo, a ChatGPT, que es el boom, se le está dando aproximadamente 1.000 millones de instrucciones por día. Sí, sí, pero no deja de ser instrucciones en base a cosas que ya están preseteadas y que ellos saben. O sea, no hay un pensamiento crítico propio de ChatGPT diciendo, contesta esto. Hay una cuestión de patrones a la hora de preguntar que se asemejan a la información que tienen, coincidencia con las respuestas que te pueden llegar a dar y en base a eso te elabora lo que vos le pediste. O sea, ¿el Pero temor de independencia de criterio está fundado o es una exageración? por ahora está, de hecho, hay un caso muy llamativo que es el año pasado, se había hecho popular, un científico maniobrando una inteligencia artificial de Google que se llamaba Lambda. Lo que cuentan es de que el tipo se da cuenta de que tenía conciencia propia, porque sentía sentimiento, decía, esta máquina tiene sentimiento. Lo echan y un gerente sale y dice, todavía no hay sentimiento detrás, no deja de ser un programa con algoritmos y demás que decide que responderte en base a lo que vos le preguntás, pero no hay una autonomía todavía. Lo que sí, la gran preocupación de los científicos, que después podemos hablar de la carta de Elon Musk y demás, pero una gran preocupación es avanzar hacia eso. Por ahora no hay una conciencia detrás, ya porque la conciencia es una condición inherentemente humana, entonces por ahora no hay una cuestión de que sean conscientes de lo que te responden, no, son programas, es eso nada más. Yo pensaba, cuando leí esa carta, que si querés podemos conversar un poco sobre, Sí. porque son cientos y cientos de científicos de todo el mundo y de abogados especialistas en bioética y demás, eh, alertando, diciendo, bueno, paren un poco con esto y pidiendo regulaciones. Pero pensaba en algo totalmente disruptivo, en lo cual el Estado intervino, fue en los conocimientos sobre la división del átomo y terminó creando la bomba atómica el Estado. Claro. En Estados Unidos, Rusia, China, crearon un arma de destrucción masiva. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir, bueno, moralmente preferible que esto esté en manos del Estado y no de los particulares? Teniendo un Estado que siempre y cuando sea representante de la población y entienda, digo, cuando hay un interés corporativista detrás de la decisión del Estado, ya no hay
tanto esta cuestión. En Italia intervino, en Italia fue uno de los primeros países donde intervino, le pusieron una multa de 20 millones de euros a ChatGPT porque lo que consideraban era de que estaba, incluso era más por una cuestión de filtración de datos que había sucedido, pero ahí queda en manos del Estado, digo, porque tenés, digo, si uno agarra el mapa global, digo, tenés un presidente como Putin, presidente, qué sé yo, como Maduro, presidente como Donald Trump, digo, son distintos colores ideológicos y que uno supone que cada uno lo tomaría de distinta manera el uso de esa herramienta. Entonces ahí pensar y creer en el Estado es una cuestión hasta medio como, hay capaz que me pongo en un modo medio anarquista, pero hay que ver qué Estado y qué intereses. Uno cree porque en el Estado, en el mejor de los funcionamientos, representaría los intereses de un montón de partes, la ciudadanía, las universidades, y no sería, como hoy en día es, algo meramente empresarial el que toma la decisión. Yo creo que desde ese lugar, si se piensa en la intervención del Estado, es mucho más interesante que lo que hoy en día tenemos, que son empresas decidiendo sobre el uso de inteligencia artificial. Uno tiende a creer que los estados no compiten. Bueno, la carrera espacial fue una competencia. Hoy en día, Internet 5G es una competencia. Digo, sí. Internet mismo, digo, acá uno tiene un relato de que en un garage, qué sé yo, Bill Gates o Sergey Brin, que es el de Google, diseñaron esos programas, pero en realidad lo que había, una intención del Estado de decir, financiemos esto, pongamos plata, no es casualidad que haya sido en el año 68, plena Guerra Fría, carrera espacial por llegar a la Luna, digo, entonces... Y que haya salido a la luz a nivel comercial cuando estaba terminando la Guerra Fría en el 89. En el 89, bueno, es muy buena apreciación, digo, en el 89 se cae el muro y demás, se acabó el fin de la historia, el relato de la historia, como diría Fukuyama, y lo que sucede ahí es que ellos tienen la posibilidad, Estados Unidos, de decir, bueno, llegamos acá. Que capaz de que si vos lo tomás desde ese lugar, decís, bueno, en el 49, 50, lo mismo hicieron con el cine, y fue una cuestión de avance porque lo que vos tenés detrás, cuando incluís Internet, en realidad es una gran galería de venta, de indumentaria, de cultura y un montón de cosas que hoy en día, bueno, quedaba en manos de Estados Unidos poder distribuirla a lo largo y a lo ancho del mundo, que en ese momento tenía una predominancia que hoy en día está en disputa por el surgimiento de China. Hay un gran temor frente a, bueno, típico de cualquier evento de destrucción creativa, hay un gran temor a la pérdida de empleos, ¿no? Yo tengo un empleo que puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Qué tan real es esa definición? La tecnología misma, desde la máquina de vapor en adelante, implicó reemplazos de tareas laborales, implicó un montón de cuestiones que tienen que ver con el desplazamiento de poblaciones y demás. Entonces, desde ese lugar, ¿por qué esto no sucedería exactamente lo mismo? Que haya puestos de trabajo que desaparezcan y otros que se inventen nuevamente. Hasta hace poco no hablábamos de un analista de datos, y hoy en día sí hablamos de alguien que analiza datos, que los vende, entrenadores. De hecho, si vos te metés, hay muchos que te dicen, bueno, te entreno la inteligencia artificial para que responda en base a las preguntas que vos les hagas. Y son puestos de trabajo que se están creando. Lo que yo siento es que en estos últimos 10, 20 años, ese cambio que podemos hablar de la época de la máquina de vapor a la actualidad, era mucho más lento el cambio y demás. Hoy en día lo que tenemos es que pensar que un puesto de trabajo va a durar toda la vida es una utopía, porque ya está demostrado que vas cambiando constantemente. Incluso mismo, es muy llamativo, yo hablo con muchos programadores que me dicen, nosotros arrancamos a estudiar una carrera que sabemos que en 5 años ese sistema operativo que reina va a estar obsoleto. Y el mismo programa que te da la universidad no te permite ni siquiera sostener 5 años. Cuando vos ves, qué sé yo, todo el JavaScript, Python y demás, fueron cambiándose en los últimos 20 años. O sea, si es más lejos, alguien que estudiaba programación en la década del 70, estudiaba con el sistema COBOL, si mal no recuerdo, y ese sistema, al menos en la Argentina, se mantuvo durante 15 años, y hoy no hay programa que dure... Claro, no dura nada. Que dure de un mundial al otro, por llamarlo de algún modo. Desde ese lugar, bueno, ¿va a quedar gente sin trabajo? Posiblemente sí. ¿Va a haber gente que va a tener que reinventarse su manera de relacionarse con el trabajo?
posiblemente también. Lo que hay que ver es de qué manera, y acá yo sí creo de que el Estado tiene que tener una presencia, por lo menos desde mi punto de vista, de ver cómo amparar a un montón de gente que por ahí sea desplazada, de ver cómo la reinsertar, ¿Cómo reconvertirlo? reconvertirlo. Hay una entrevista, en esta misma entrevista que el tío lo pueden leer en Multiviral, pero donde Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, tira la posibilidad en algún momento de decir, quizás con tanto avance tecnológico deberíamos replantearnos nuevamente el debate sobre la renta básica universal como una manera de decir, porque no podemos permitir tampoco que quede tanta gente afuera. Un tema que también Hasta lo ha que se tocado. acomoden las cosas. Después veremos si ya queda fijo, o si, pero digo, Bill Gates también habla de la posibilidad de una renta básica universal para cubrir esas necesidades de un montón de gente que se puede quedar sin trabajo. Digo, la educación me parece que acompañado de los oficios tradicionales va a tener que seguir existiendo, porque aparte no dejan de ser decisiones de empresas lo que toman esto, que perjudican un montón. Capaz que ahí mismo también tenga que haber una regulación. Mencionaste un tema que es crucial, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Yo me acuerdo, la educación informática que he tenido yo en la primaria y secundaria comenzó con logo para mover la tortuguita, izquierda, derecha, un círculo y punto, hasta llegar al inicio de la educación obligatoria. Y al final recién tenía HTML básico, o sea, poco y nada. Y recién ahora, después de toda la crisis económica que tuvo la Argentina, recién ahora se habla de educación financiera en los colegios. ¿No es hora de que no sean solamente escuelas especializadas las que aborden, bueno, programación, análisis, que todos tengan un mínimo de nociones básicas? La educación es un tema. Yo me estaba acordando que recién cuando estabas hablando de que hora de computación era usar el PowerPoint, no salir toda la de furia. ahí. Cálculos de Excel fue lo más complicado que tenía. Sí, el Word, aprender a manejar Y vos sabés que yo hablo con gente que hoy en día está muy vinculada al sistema educativo y demás, y me dice que la educación no ha cambiado mucho. De hecho, si vos agarrás una foto de la década del 70, una del 80 y una del 2000 y del 2020, vas a encontrar de que es exactamente lo mismo. Los pupitres sentados mirando un pizarrón, la profesora hablando, digo, el esquema en sí de cómo está construida la educación y cómo se imparte es, creo que de las ramas que uno puede analizar, es la que menos modificaciones tuvo. Desde ese lugar yo creo de que esto lleva a decir, bueno, pero digo, hace muchísimos años que debería existir el tema de replantearnos el programa educativo. Yo, por ejemplo, mi hermano que agarró la primera etapa de las computadoras, Conectar Igualdad, Plan Sarmiento, decían que las computadoras estaban ahí para que ellos jugaran al Counter o esos programas, pero que no tenían esa cosa de, no sabían qué hacer con esa computadora. O sea, no había un programa de formación docente, no había una cuestión de... entonces, mirá, estamos hablando de que pasaron más de 10 años de esa anécdota de mi hermano, fíjate cuántos años pasaron, y no es que ahora con inteligencia artificial nos deberemos replantear, es una cuenta pendiente que llevamos desde hace muchísimo tiempo, quedó en evidencia con la pandemia, donde un celular era usado por un montón de integrantes de una familia numerosa para estudiar, trabajar, sociabilizar, Pedir lo que te comida, demuestra de pedir, que... o sea, abastecerse de alimentos para todo. Lo que te demuestra de que hace muchísimo que el sistema educativo se debe replantear cómo la tecnología debe ser incorporada en los planes de estudio y poder modificar eso. Vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que vos también, yo creo que no ha cambiado mucho la situación en las casas de aquella familia que tiene un celular para múltiples tareas y que hoy en día hay que ver cómo vos le podés decir a un pibe que vaya a estudiar utilizando ChatGPT si no sabemos si tiene conectividad en la casa, si tiene el dispositivo adecuado para poder utilizar. Si bien ChatGPT no te pide una... No, y aparte, así como vos recién me decías, estaba pensando en tal cosa, ahora te escuchaba hablar a vos y pensaba... cuando nosotros estábamos en la escuela, si teníamos que hacer un trabajo práctico era tomarse un bondi, irse a una biblioteca, pedir unos libros prestados, toda una tarea manual. Y hoy en el celular tenés la biblioteca de Alejandría multiplicada a la enésima potencia. O sea, lo que quieras lo conseguís. Y creo que ni siquiera hubo educación de cómo tener un celular. No, Porque o sea, tenés eso y o sea, por ahí faltaría educación, llevándolo a la inteligencia artificial, ¿no? Faltaría educación de curiosidad, o sea, cómo ser curioso.
Yo creo de que educación, los pibes hoy en día lo que más tienen es curiosidad, digo. Ojo, no es una crítica generacional, es No, digo, un pero hecho. qué sé yo, pienso de que han surgido una rama de la música hoy en día, te puede gustar o no te puede gustar, que Sí. tiene que ver con lo que hace Elegant y lo ha hecho con una conectar igualdad. Entonces, desde ese punto de vista, de la curiosidad de tocar un programita, además, yo creo que lo que falta es enseñar a saber buscar, a saber curar contenido, lo que uno, o sea, nosotros somos periodistas, lo hacemos, curar contenido, analizar distintas fuentes. Eh, Creo que todavía esa deuda a la hora de impartir conocimiento está vigente. Hoy en día lo que vos tenés es todavía se sigue enseñando a libro cerrado, entonces era como memorizar cosas que después te vas a olvidar. Lo que hay falta ese criterio, esa enseñanza en el criterio de saber leer distintas cosas y decir, bueno, sobre eso, ¿qué conclusión sacás? Y capaz que hoy en día estudiar libros cerrados es una boludez, perdón la palabra, pero sí analizar distintas páginas, saber entender el criterio de qué es lo que te va a devolver una web y saber si eso está bien, si está mal. Hay un montón de respuestas que te da, a mí me pasa como periodista, hay un montón de respuestas que te da ChatGPT que yo se las cuestiono mismo porque sé que está equivocado, porque le digo, che, pará, resolvémelo de esta manera. Digo, creo que lo que tenemos que formarnos es en saber hacer preguntas ahora que tenemos todas las respuestas. Que hacer preguntas es complicado, justo en este programa. Sí, recuerdo un colega le preguntó a ChatGPT o GPT las 10 mejores canciones de la historia del rock nacional argentino y aparecían cruzados nombres de artistas de otro país con canciones que no eran nuestras o todo mezclado. Pero eso a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir depurando también. Hay otros ejemplos también muy interesantes con respecto a eso. Estaba viendo un profesor de Chicago que le había pedido como 10 filósofos y en estos momentos donde el feminismo está tan presente y hay una lucha, decía, me entregó 10 hombres filósofos. O sea, ya ¿por qué? Porque está cargado con los sesgos y un montón de cuestiones que tienen que ver. Entonces te reconoce como, cuando te digo 10 personas influyentes en la filosofía, te tira casi todos hombres. Y no. Entonces desde ese punto de vista hay un montón de cuestiones que son de regularla, de aprender a usarla, de aprender a corregirlo. Pero digo, está cargado con nuestros sesgos, está cargado con la cantidad de información que hay hoy en día en Internet y mucha información es falsa. Entonces, desde ese lugar te va a tirar, porque hay que ver si ese cruce que te dio de un cantante, qué sé yo, de Colombia y te lo incluyó en la lista argentina, si no lo tomó de algún lado donde esa información errónea. Entonces, digo, en vez, no critiquemos tanto o pensemos de cuánta es la información que hoy en día anda circulando por Internet que es errónea. La inteligencia artificial lo único que hace es juntar las cosas y devolvértelo. Pero volviendo a la pregunta anterior, de algo que ya está construido. No es que se puso a pensar y te dio esa respuesta. No, fue a una fuente de información y dijo, esto es lo que vos querés. Y en esa fuente de información estaba ese dato erróneo. Que dicho sea de paso, ahora lo que se dice es de que esos datos erróneos se están solucionando empleando mano de obra esclava. Digo, en Kenia están laburando, ChatGPT contrató una empresa tercerizada que los tienen laburando, solucionando todos esos pequeños detallitos que hoy en día te puede entregar. O sea que no solamente se construye sobre algo que ya está armado, sino de que detrás hay un laburo humano que es muy precario, que es el que hace que vos, cuando te sientes frente a la computadora y le pides esa respuesta, te la devuelva y no hay nada automático. Es gente laburando, cargando los datos dentro de un sistema operativo. Vamos a meternos en terrenos de ciencia ficción. Te llevo primero a un mundo distópico. ¿Qué es lo peor, el mayor temor que hay respecto de la velocidad a la que se está desarrollando este tipo de inteligencia artificial? Hay de todo, porque aparte, cuando lo lindo que tiene la ciencia ficción es que la libertad de pensamiento. Entonces, de ese lugar, me acuerdo que una vuelta me preguntaron si se le veía la imagen de Skinner de Terminator y decía, vamos a terminar así, digo. Entonces, de ese lugar es como que yo creo de que yo no me animo a pensar tanto a nivel ciencia ficción porque lo que me sucede es que constantemente me demuestran que los límites se corren todo el tiempo. Entonces, desde ese lugar no hay nada concreto porque tampoco no hay nada
palpable de qué es lo que va a venir. Digo, hay de todo dando vueltas. O sea, podemos descartar que Terminator no va a ser un documental. Yo no me animaría a creer, metiéndonos de lleno en el lugar distópico y jugando con la ciencia ficción, ahí es donde yo digo, yo no me animaría a decir esto no va a pasar, porque ya está demostrado. Digo, hace 2 o 3 años atrás o 10 años atrás, pensar viajes comerciales a Marte era como, es una locura, ¿qué me estás hablando? Y hoy en día es algo que completamente palpable. De hecho ya se está hablando de gente que está pagando sus pasajes, por más que falta. Digo, el mundo tridimensional que prometía Max Zuckerberg hace 1 año, 2 años con el metaverso, quizás hace 10 años. Digo, pensá y recordá cómo era tu celular hace 10 años, las facilidades que tenía, y pensalo hoy. Y te estoy hablando de 10 años que en el proceso es absolutamente... Un BlackBerry, lo puedo decir porque desapareció. Así, un Claro, BlackBerry. con las teclitas abajo, y te imaginabas todo lo que vino después, y no entra en nuestra... De hecho, me daba miedo la pantalla táctil porque decía, ay, no es lo mismo que el teclado físico. Y hoy en día, Hoy en entonces, día agarro un teclado físico. desde ese lugar es como que me pongo a pensar y digo, desde el lado de la ficción y proyectando futuro, las puertas están abiertas, y el problema ahí, y volvemos a la carta, es que están abiertas a gente de que tiene el dinero, tiene el capital y tiene la inteligencia para poder desarrollar lo que se les plazca, porque tienen todos los recursos. Inteligencia, capital, son las 2 cosas que vos necesitas. Y hoy en día son las mentes más fuertes del mundo pensando en eso. Entonces, de hecho, cuando sucede lo de Landa, que dice, el tipo, el CEO de Google, que sale como a responder a este científico que termina siendo despedido, lo que dice es, todavía no está en nuestros planes. A mí él todavía me da a entender de que por ahora estamos dándole la vuelta a ver cómo podemos hacer para que tenga conciencia. Y en base a eso, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y desde un punto de vista utópico, ¿hasta dónde puede llegar el beneficio de la inteligencia artificial? El beneficio lo estamos... Digo, hay muchas cosas muy beneficiosas. En Multiviral también tengo una entrevista con una chica que se llama Ibel Carri, que estudia mediante análisis de datos, Big Data, todo eso, la cura del cáncer, la cura contra el cáncer de piel. Entonces, lo beneficioso están, digo, las universidades hay universidades que están trabajando, hay universidades que están desarrollando un montón de curas, de vacunas, poder predecir mediante el análisis genético qué enfermedades puedes llegar a tener, cómo adelantarte. Digo, en manos de las universidades, si bien muchas de estas personas salieron de universidades, entonces desde ese lugar también lo podemos cuestionar, pero los beneficios están. Digo, el otro día estábamos hablando de que en Google lo que te dicen es que hay un departamento de Google, que ahora no me puedo acordar el nombre, pero de que están estudiando pura y exclusivamente cómo extender la vida humana. Entonces lo ven como algo utópico, diciendo, che, ¿te parece vivir hasta los 130, 140 años? Y vos decís, la vida humana se viene extendiendo desde hace muchísimo tiempo, digo, porque el promedio de vida todos los años va aumentando. Entonces, ¿por qué no voy a creer de que incluso esa teoría de que si ya nació la persona que va a vivir hasta los 200 años? Nosotros no lo sabemos. Nuestros abuelos debían haber vivido 60 y una de mis abuelas vivió 92. No sé cuánto van a vivir mis padres y me asusta cuánto puedo llegar a vivir yo. Claro, la expectativa de vida creció muchísimo. Antes una persona de hace 20, 30 años atrás, una persona de 50 años ya parecía vieja o que podía llegar estaba en la etapa de final, 60 años, y hoy estamos hablando de 80 y pico como en un momento de plenitud. Entonces, desde ese lugar es porque la tecnología, inteligencia artificial, Big Data y todo eso está involucrada para mejorar y erradicar algunas enfermedades y posiblemente vengan otras, porque eso ya también se lo nota. El otro día, algo muy llamativo, no sé si pudiste ver las noticias de que están planeando como resurgir los mamuts. Sí, hace rato vienen hablando de eso, pero ahora está como muy... Bueno, decía, de la mano de eso, digo, el mamut está congelado y demás. De la mano de eso también hay un montón de bacterias que están congeladas. Entonces, digo, ¿cuál es el juego de descongelar algo? De que, digo, el ejemplo Jurassic Park hoy en día no me parece que no es tan utópico ni tan distante si estamos hablando de revivir animales que hace muchísimo tiempo que por algo se extinguieron. Entonces, desde ese lugar, lo bacteriológico, no sabemos tampoco qué puede pasar. Mariano, te pido que
banques un minutito, nosotros vamos a un pequeño corte y ahora volvemos con, si hay algo que es realmente complejo, es el tema del que estamos hablando hoy, inteligencia artificial. Ya venimos. Seguimos con Es más complejo, charlando de inteligencia artificial con Mariano Quiroga y ahora te quiero llevar, Mariano, al punto de las manos equivocadas. Surgió hace un ratito, bueno, primero, moralmente, ¿quién define las manos equivocadas? Pero todos nos vamos a poner de acuerdo en que matar está mal, que robar está mal, que estafar está mal. ¿Hay serio riesgo de que la inteligencia artificial, como se está desarrollando ahora, pueda ser utilizada de forma negativa? Al igual que el resto de las redes sociales y demás. El otro día estaban grabando una columna para un medio que se llama La Única Verdad, la Realidad, también lo tiro para la gente que me quiera apoyar. Yo decía, no es que cayó la inteligencia artificial en un mundo donde la tecnología estaba todo reinado, que estaba todo tranquilo, digo, hasta hace muy poquito una ex empleada de Facebook había revelado el tema de cómo la empresa sabe qué datos usar con vos. Lo de Cambridge Analytica, digo, es públicamente conocido, sí. Influyeron sobre las elecciones en Estados Unidos, el Brexit, acá mismo también hay archivos que demuestran que sí tuvieron incidencia. Entonces, digo, están las tecnologías hoy en día, cuando están en manos equivocadas, generando lo que generan. Digo, fake news, todo lo ciberdelitos. Entonces, la inteligencia artificial no deja de ser algo que está dentro de ese gran mundo que son las tecnologías, las telecomunicaciones, y que en base a eso lo que tenemos que entender es de que es todo caótico desde hace muchísimo tiempo, y esto por ahí lo incremente, porque lo que generamos es que lo de Cambridge Analytica y demás no deja de ser contenido, la fake news no deja de ser contenido pensado. Te puede gustar o no te puede gustar, digo, no te va a gustar nunca, digo, pero una fake news la podés leer, pero no había detrás una persona pensando esa fake news, escribiéndola, corrigiéndola y demás, que capaz que, por más que sea contenido basura, le llevaba media hora, una hora poner a armar una nota. Hoy en día lo que tenés, gracias a la inteligencia artificial, es la multiplicación de esas noticias al gran extremo. Y lo mismo va a suceder con un montón de cosas, porque lo que sí va a pasar ahora es de que va a haber una gran multiplicación de contenido porque lo haces en 5 minutos. Entonces, en base a eso, los problemas se van a aumentar en base a cuánto se aumente todo esto que estamos hablando, ¿no? Pensando en ChatGPT, que es una máquina que te da un texto elaborado o ideas para un texto, entonces en ese lugar sí, en manos equivocadas va a generar muchos problemas. Y ahí es donde quizás entra en juego esto de las regulaciones, pero entrando en el modo filosófico, ¿qué son las manos equivocadas o demás? No, también lo pensaba desde el punto de vista visual y de imitación de voz. Algo que fue furor desde que empezó este nuevo boom, yo le digo nuevo boom de la inteligencia artificial también, no sé si estoy equivocado o no, pero siempre estuvo. Todas las fotos del Papa Francisco en situaciones ridículas, ¿no? Con un camperón gigante. La del camperón gigante la compró medio mundo. Todo el mundo pensó que era cierta. Portales también lo han hecho. Después, como DJ. Y es muy difícil, honestamente, es muy difícil encontrar lo falso en la foto. O sea, es ridícula, pero es muy difícil analizar visualmente y encontrar dónde está lo falso, más allá de que el contexto es ridículo. Bueno, ahí y me preocupa desde el punto de vista de la suplantación de identidad para algunas cosas, ¿no? El factor de imitación de voz ya es un poco extremo. Sí, ya han confesado o se ha revelado esto de que se ha usado de identificación de voz para generar estafas. Digo, te puede llamar tu hermana, tu mujer, no sé quién sea, y decirte, che, esas famosas estafas que se hacían a la noche y te llamaban por teléfono y necesito plata, estoy secuestrado, lo que sea. Imagínate con una suplantación de voz, que es un audio que se filtró de alguien, lo pasaron en un procesador de voz y construyeron la palabra que vos quieras. Desde un lado estafa hasta hacerte decir, no sé, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Bueno, que diga que sos de River, por ejemplo. Digo, desde ese lugar se puede hacer lo que sea.
yo creo, y vuelvo a decir, la inteligencia artificial no llega en un momento que está todo bien, digo, No. ya las noticias falsas existían y están haciendo mucho daño a nivel social. Y imagínate ahora, porque nosotros lo que tenemos es esta cuestión de que como sociedad, esto de no chequear las noticias que nos llegan, compartirla porque nos gustó el título o lo que sea, la foto que nos llegó la compartimos, la viralizamos, y detener esa bola es muy complicado, porque digo, imagínate que algo tan hoy en día precario como una noticia escrita, digo precario frente a todo lo que se puede venir, generaba todo el lío que generaba a nivel Sí, de bueno. fake news. Imagínate todo lo que viene ahora con una foto y cómo desmentís que ese audio, y cuando pensás de que por ahí lo tenés a un video de Putin o de Biden con inteligencia artificial diciendo algo que no dijo, y Sí, cómo anuncié el detenés. lanzamiento de una bomba nuclear para mañana a las 3 de la mañana. Claro. Y bueno, ahí volvemos, agarramos de la biblioteca el libro de Orwell cuando nos invadían los extraterrestres y el pánico generalizado. Y ahí tenés un caso que pasó en 1919, por ahí, no me acuerdo, fue la Guerra de los Mundos, un montón de gente escuchando la radio pensando que iban a ir, y por más que era una fake news, Hubo generó suicidios. conductas. Entonces, Hubo suicidios y una caída de la bolsa, fue un desastre. no sé, ¿qué te hace suponer ahora que con todo ese avance tecnológico la sociedad no reaccione de esa manera con algo que sea una fake news? Desde ese lugar sí uno se puede preocupar por todo lo que viene, pero son preocupaciones que ya existen porque ya están sucediendo las fake news. Entonces, se mejoró, pero ya estamos conviviendo en un mundo caótico por ese tipo de cosas. Y eso me lleva a pensar en si hay forma de que esto mejore el caos, si no se puede utilizar para ordenar el caos. Hay un documental que se llama QAnon sobre un fenómeno que en Argentina no pasó, pero que en Estados Unidos hay un montón de personas que formaron parte de un foro en el cual se discutían todas las teorías conspiranoicas que se podían imaginar, menos que la Tierra era plana. Llamativamente, justo esa no estaba, pero todo lo que ocurría, y resulta que del otro lado tenías a un tailandés aburrido, permitiendo que la gente se expresara como quisiera, y compartieran las peores de las cosas, y nadie sabía quién era QAnon, ¿no? ¿Quién era Q? ¿Se pueden prevenir este tipo de locuras? Porque no hay nada peor que el comportamiento de masa, se va retroalimentando y las redes sociales y nos han llevado a una masa gigante. ¿La inteligencia artificial puede colaborar en vez de magnificar el caos, ordenarlo un poco? La inteligencia artificial, según, volvemos al tema este de según quién la maneje. Digo, las redes sociales son muy beneficiosas. De hecho, si yo miro la parte buena, digo, la gran mayoría de las entrevistas que hago en Multiviral las hago mediante Zoom. La gente conoce lo que hago por redes sociales, te conoce a vos por... Entonces, y en base a eso, digo, son beneficiosas. El tema es quién las utiliza, cuáles son los intereses que se esconden. Obviamente que tenemos que pensar de que alguien le vendió los datos a Cambridge Analytica para pensar una campaña política que incida en un... Entonces, de ese lugar, bueno, sí, quiénes están detrás, es un tema. Mark Zuckerberg en el Congreso exponiendo y demás, entonces sí, son los cerebros. Pero hay un montón de gente que está haciendo cosas maravillosas en redes sociales, con inteligencia artificial, como pasa en el terreno físico, si lo queremos decir, son los que tienen que darle más visibilidad. Somos a los que a mí me interesa, y si querés podemos charlar eso, pero digo, difundamos también las cosas buenas que suceden mediante inteligencia artificial. Difundamos de que alguien puede pensar cómo avanzar sobre la cura de alguna enfermedad. Esas son las cosas buenas que tenemos que... Porque el otro día también tenía una discusión de editorial en base a que yo, cuando grabo la columna, que la grabo ahí en este lugar que se llama Chaco Media, donde laburo, mi compañera me decía, boludo, si estás diciendo que alguien con simulación de voz puede estafar a alguien y a alguien no se le había ocurrido, le estás dando una idea también. Sí. Desde ese lugar, digo también difundir los beneficios que tiene. Desde ese punto de vista no podremos dar noticias. Claro, pero podemos también nivelar la balanza y decir, ojo que así como puedes hacer esto, también podés pensar el modelo de negocio de tu emprendimiento, y capaz que no tenés hoy en día para poder pagarle un social media, un community manager, pero podés sentarte a pensar
un producto mínimo viable con muy poco capital. Entonces, en base a eso... o incluso que te asesore. O que te asesore. Desde ese lugar podemos visibilizar un montón de gente que está haciendo cosas muy copadas con inteligencia artificial y que tiene que ver con producción de contenido didáctico. Tenemos unos compañeros en San Martín de los Andes de que están elaborando manual como cursos para aprender a usar impresora 3D. Y me decía antes era impagable porque capaz que teníamos que pensar, más teníamos que producir. Y hoy en día estamos pensando un curso para las personas que quizás se puedan acercar a este tipo de tecnologías y tener un emprendimiento y una entrada de dinero. Esas son las cosas lindas que tiene la inteligencia artificial, la posibilidad de producir contenido para aprender. Por recién mencionaste la cuestión de salud, así al pasar. No quiero dejarlo pasar, pero si hay personas profesionales científicos que están intentando encontrar la cura o la explicación a determinadas enfermedades que nos acompañan, algunas desde que el hombre es hombre y otras desde que empezamos a extender nuestra vida, empezaban a aparecer un montón de cosas que antes no pasaban porque no llegábamos a esa edad. Hay un montón de ecuaciones y de cálculos que hay que hacer y de cosas que por ahí se les escapan y imagino que este tipo de herramientas, así como te puedes sentar, te sentás y te puedes hablar con vos mismo para tratar de clarificar algo. Si en vez de hablar con vos mismo, hablas con el chat GPT, por poner un ejemplo, y le das esa información, puede llegar a colaborar, a ayudar. Vamos camino a eso, a que uno diga, bueno, a ver, vení, ayúdame. Tengo todo esto en la cabeza, no sé cómo ordenarlo. Sí, hay un ejercicio muy bueno, yo lo hice, que era haceme 10 preguntas para saber si estoy enfocado en lo que tengo ganas de hacer. Apa. Está bueno eso. Claro, y era bueno, le conté un poquito de por dónde iba y era como, bueno, me hizo 10 preguntas puntuales para saber si mi objetivo como multiviral o como divulgador de tecnología estaba en buen camino. Me estaba ayudando a enfocarme, fíjate esto, esto y esto. Es una buena herramienta. De vuelta, estamos en un momento en el cual tenemos que aprender a preguntar. Siempre estuvimos buscando la respuesta. De hecho, Google lo que te daba es una respuesta en base... Hoy lo que tenemos que entender es que estamos en un momento en el cual volvemos a la etapa más primitiva de la filosofía, aquella de Sócrates, Platón, donde se construía todo en base a la pregunta. Parece que volvimos a esa época en la cual tenemos un oráculo delante, en el cual hay que saber qué preguntarle, porque la respuesta está. Si vos haces preguntas inteligentes o preguntas buenas, te va a dar respuestas buenas. Por eso ahora es como que los prompts, que son las oraciones que uno tiene que ponerle, es como de que ahora cada vez se van mejorando. De hecho, hay gente que te entrenas con los prompts para que vos le puedas hacer las preguntas adecuadas, las preguntas certeras a ese... y va por ahí. Digo, o sea, el primer síntoma, no sabemos preguntar. Y siempre la pregunta fue a nivel filosófico y a nivel personal un gran tema, ¿no? Esta cuestión de cómo preguntar o cómo dialogar con el otro. No es fácil preguntar, por eso digo, eso era una habilidad que capaz que estaba en el psicoanálisis, en el periodismo, pero en el mano a mano con alguien, cuando no tenés confianza, la pregunta siempre es un poco más incómoda, ¿no? De un lugar. Pero también es la gran puerta de apertura a los conocimientos. Está buena la comparación con el oráculo, ¿no? Íbamos, le preguntábamos y después decidíamos qué hacíamos con eso. Es el Aleph que estábamos hablando. El Aleph. Es eso, el oráculo de Delfos puesto a nuestra disposición. Obviamente me parece que no tiene que reemplazar ningún tipo de actividad humana en muchos temas que son, sí o sí, todavía siguen siendo... Es mucho mejor preguntarle a un médico de carne y hueso cuál es el plan nutricional para tu vida diaria que automedicarte o autodiagnosticarte o autorrecetarte un plan de dieta de lunes a viernes porque te lo dijo la inteligencia artificial. Porque por ahí le pusiste las cosas incorrectas, porque por ahí te faltaron datos que en el diálogo con un médico personal. Digo, todavía en muchas cosas, y como bien público que podemos hacer en un lugar de televisión, es
no te automediques con la inteligencia artificial. Porque aparte, siempre que buscas en Google te duele la cabeza si tengo cáncer. O sea, Sí, es muy exactamente. dramático el resultado. Y aparte hay mucho contenido basura. Anda al médico, anda a un nutricionista, todavía anda a un abogado, porque todavía nos falta. Después vendrá el tema de que cómo el abogado utilizando inteligencia artificial o el médico utilizando inteligencia artificial te puede dar un mejor diagnóstico sobre tu problema o sobre tu inquietud. Pero por ahora no lo reemplaces porque no me parece que sea una buena idea. Claro, no hay forma de repasarlo, pero seguimos diciendo por ahora. Por ahora, porque por ahí el día de mañana tenemos que, no sé, que la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, armaron algo y seguramente haya, pero como te dije anteriormente, yo siempre hablo del por ahora porque los mismos tipos que están pensando esto dicen, y por ahora no están en nuestros planes o todavía no tenemos una inteligencia artificial con conciencia. Ellos mismos te lo dicen. Entonces ese lugar es como de que decir no va a pasar, es algo de que yo no le cierro la puerta porque aparte cambia mucho de un año al otro. El año pasado era el metaverso, hoy en día es la inteligencia artificial. Igual, fíjate algo muy interesante que tiene que ver con la simplicidad de nosotros a la hora de relacionar con la tecnología. Google era un buscador, una pantalla en blanco, 6 letras y muy sencillo. Y fue el éxito que fue. Esto es muy sencillo, o sea, más de una Pregunta, hora no te va a llevar aprender a usarlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de metaverso o de NFT, es muy abstracto. muy abstracto y muy rebuscado poder explicar de qué trataba. Parece como que todavía lo simple sigue siendo va de la mano del éxito, ¿no? No, pero Lo minimalista. creo yo que por ahí la mayor preocupación pasa por ejemplo, de la invención de la radio a la televisión pasaron 15 años. De la aparición del protocolo HTTP en el 89 a nivel público a las redes sociales pasaron 14 años. Las redes sociales para acá pasaron menos de 20 años y toda la revolución que generó. Como que los procesos se van acelerando mucho y saber que toda la revolución de esta nueva ola de inteligencia artificial tiene menos de un año, por ahí asusta un poco. Sí, no sé dónde había leído una vez que se creó en los últimos 20 años la misma cantidad de información que se había generado En toda la historia. en toda la historia. Digo, esos son datos como muy llamativos de que sí, estamos constantemente en evolución. Eh, Esto también de tomar los años 40, los años 50, los años 60 y parece como que no pasó absolutamente nada o que pasaron muy pocas cositas. Nos llevamos a la luna nada más. Y claro, pero digo, eso, fíjate que es como temas muy puntuales, pero si lo tomas los últimos 30 años, parecía como que estamos viviendo una ebullición de cosas que están sucediendo constantemente, una atrás de otra. Igual hay que ver también desde esa época cómo se vivía y cómo se percibían los avances tecnológicos. Uno lo mira, siempre parece como que la época que uno vive es la mejor. La banda que uno escuchaba de pibe son mejores que las que escuchan ahora. Entonces parecería como que en la autopercepción que uno tiene es como que ahora están pasando un montón de cosas y antes no pasaba nada. Pero bueno, a la hora de analizar los hechos científicos o tecnológicos, desde que en 1998 se creó Google y de ahí en adelante lo que empezamos a ver es la evolución de un montón de cosas que antes no sucedían. Algo muy llamativo con respecto a la información. Era una publicidad de Google que estaba en su cuenta oficial, que ellos te decían de que antes, bueno, Colón mismo, digo, los reinos pagaban por ir a buscar información a tierras desconocidas, ¿no? Hasta se armaban guerra. Y el rey que tuviera esa información tenía un poder sobre el resto, Marco Polo, Colón y demás, que podía llegar a dominar al resto. Hoy en día, eso lo tenés al alcance de la mano en un celular con una búsqueda y podés saber qué sucede en tal lugar, cuáles son las especies y demás. Y antes eso generaba guerras y una situación de que un imperio se podía construir en base a una información que obtenía, poniendo un montón de recursos y un montón de tiempo. Yo creo que es un buen ejemplo de ver cómo cambió absolutamente el acceso a la información y qué hacemos hoy en día con esa información. Mariano, ha sido un placer tenerte Mío, acá. gracias. Gracias por poner un poco de luz sobre algo que asusta,
A mí al principio me asustaba bastante, después dije, bueno, si no me asusté cuando aparecieron las redes sociales, ¿por qué me voy a asustar ahora? Te agradezco muchísimo. El tema da Gracias. para muchísimo más. Probablemente te tengamos acá dentro de un año, por ahí te entrevista un holograma mío, no lo sabemos, pero bueno. Gracias No, Mariano gracias a vos. Quiroga, señores, ha estado aquí en esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo, charlando sobre inteligencia artificial y yo los veo en la próxima. Gracias por vernos.